Apreciados estudiantes, me es grato saludarles nuevamente y desearles que se encuentren muy bien al tiempo de darle las más cordiales bienvenidas a una clase más de la asignatura Derecho Civil Sucesiones del sexto curso, primera sección de la carrera de Derecho. Hoy estaremos trabajando el tema número 18. Formas de los testamentos. Dentro de este tema estaremos analizando los siguientes contenidos. Clases de testamentos. Dentro de esta clasificación tenemos los testamentos ordinarios que a su vez se vuelven a clasificar en testamento hológrafo. Luego testamento por acto público. Testamento cerrado. Caracteres y requisitos de estos testamentos. También estaremos analizando si los sordos, mudos, ciegos pueden ser testigos en los testamentos. La otra clasificación de los testamentos es el testamento o los testamentos especiales. Este a su vez se vuelve a clasificar en testamento militar, testamento marítimo, testamento en caso de peste. Además, estaremos viendo caracteres, requisitos y plazo de vigencia de los testamentos especiales. Luego, institución de herederos, concepto, condiciones, designación en el testamento y la sustitución. Estos son entonces los contenidos que estaremos abordando en el día de la fecha en el tema número 18 de nuestra asignatura Derecho Civil Sucesiones. Comenzamos el análisis de la información concerniente al tema número 18, clases de testamento. Primeramente vamos a identificar cuáles son las formas de los testamentos. El testamento debe ser otorgado por escrito. Es uno de sus caracteres básicos, pero además tiene que contar con las solemnidades requeridas por la ley. Este conjunto de exigencias a que se haya sometido constituye la forma de que debe encontrarse revestido el testamento para lograr su validez. Las clases de testamento en nuestro país son dos, es decir, se divide en dos grupos grandes. Y cada uno de estos grupos se vuelve a dividir. Primeramente tenemos los testamentos ordinarios. Dentro de los testamentos ordinarios tenemos testamento hológrafo, testamento por acto público y testamento cerrado. Luego tenemos los testamentos especiales. Esto también se vuelven a dividir como testamento militar, testamento marítimo y testamento en caso de pestes. Así, comenzamos el desarrollo de este contenido, formas de los testamentos y clases de testamento. Testamento hológrafo. Lo que caracteriza al testamento hológrafo es que debe estar escrito en todas sus partes, firmado y fechado por la propia mano del disponente. El artículo 2628 contempla lo siguiente. El testamento hológrafo debe ser totalmente escrito, fechado y firmado de puño y letra del testador en todas sus hojas. Si por mandato del otorgante
una parte del instrumento fuere de mano extraña, el acto será nulo. Bien, vamos a realizar el análisis de algunas palabras que expresan dentro de este artículo. También es bueno mencionar cuáles son las ventajas de elaborar este tipo de testamento. Primero, la reserva, pues solo el testador conoce las disposiciones contenidas en el testamento. Otra de las ventajas es la comodidad. El otorgante puede hacer el testamento cuando quiera o donde quiera. Puede redactarlo de una sola vez o por etapas. Su sencillez es la forma más simple de expresar la última voluntad, dado que no requiere la intervención de tercero para su perfeccionamiento y su economía está exento de todo desembolso dinerario, por cuanto no demanda honorario que pagar por su redacción. Estas son las ventajas del testamento hológrafo, pero así como tiene su ventaja, también aparecen algunas desventajas, como por ejemplo el peligro de destrucción o desaparición. Como se trata de un documento del que no existe constancia en registro alguno, todo aquel que esté interesado en que el testamento no produzca sus efectos puede destruirlo o hacerlo desaparecer. La otra desventaja es que facilita la captación de la herencia, pues siendo un acto individual del testador, cualquier persona que pretenda ser beneficiada con su liberalidad puede influir sobre su voluntad para que le instituya como heredera o le conceda algún legado. Estas son las desventajas. Bien, es importante también analizar las expresiones que trae palabras clave que aparecen en este artículo, como escrito, la fecha, y también tenemos la firma. El escrito debe estar hecho por la propia mano del testador, o sea, tiene que ser manuscrito, cualquiera sea el tipo de letra que se emplee para redactarlo. Es indiferente el material empleado para la escritura. Puede ser tinta o lápiz. Asimismo, es posible utilizar papel, cartón, pergamino, tela u otro material para otorgar el testamento hológrafo. Respecto a la fecha, tiene que estar expresada en el testamento. Ella fija el momento en que queda perfeccionada la manifestación de última voluntad expresada en el documento. La importancia de la fecha no puede desconocerse. Mediante ella se determina la capacidad o incapacidad del testador, como así también si se revoca o no otro testamento, pues es sabido que el testamento posterior revoca el anterior. Y por último, si se ajusta o no a las normas fijadas por la ley, entonces vigente. Otra palabra importante que aparece dentro de este artículo es que la firma, que estampada el testador en su escrito hecho por su propia mano y debidamente fechado, en el que hace manifestación de su última voluntad, llena las formalidades del testamento hológrafo. En el artículo 2669
nos dice que el testamento hológrafo puede ser escrito en cualquier idioma, empleando los caracteres que se les son propios. Las cantidades y fechas pueden ser escritas con cifras. El texto puede ser redactado en cualquier lengua, inclusive hay que admitir el que lo ha sido en un idioma muerto tales como el latín o griego. La única exigencia es que se trate de una lengua conocida, que pueda traducirse al idioma nacional. Debe ser además un idioma familiar al testador, pues si no lo fuera, quedaría con ello probado que ha copiado sin entenderla una escritura que se la ha puesto por delante. Estas son algunas de las condiciones, estos son algunos de los requisitos para la elaboración del testamento hológrafo. Testamento por instrumento público. El testamento por instrumento público debe ser otorgado por escritura pública, con las formalidades previstas por la ley. De ahí deriva su denominación. A esta clase de testamento se le llama también abierto, auténtico o solemne. El testador por acto público, como el hológrafo o el cerrado, tiene también sus ventajas e inconvenientes. Las ventajas son la validez de sus disposiciones, dado que en su otorgamiento interviene un escribano. El testador puede tener la confianza de que las disposiciones que efectúe serán válidas y eficaces. La seguridad, por cuanto el testamento se otorga en un registro público, está garantizada su preservación y su autenticidad por el hecho de que se le otorga en escritura pública, que es un instrumento auténtico. Y los inconvenientes que tiene este tipo de testamento: su excesivo formalismo. La ley ha rodeado su otorgamiento de una rigurosa reglamentación, cuya inobservancia provoca su nulidad. Y B, no se mantiene el secreto de las disposiciones del testador, debido a que para su otorgamiento participan varias personas. Fácilmente puede filtrarse el contenido del testamento. Esto referente al testamento por instrumento público. Testamento cerrado. Es el testamento escrito por el testador o por un tercero, a mano o a máquina, firmado por el disponente, o si no pudiere hacerlo, por un tercero a su ruego, que el otorgante entrega al escribano ante 5 testigos, en sobrecubierta o cerrado, expresándole que éste contiene su testamento, en cuya envoltura debe levantarse un acta alusiva a la manifestación formulada por el testador, la que debe ser firmada por éste, los testigos y el escribano, la cual debe ser transcripta en el protocolo del notariado o del notario, a quien se encarga su conservación. Al testamento cerrado se le denomina también místico, porque es un misterio lo que contiene. Sus ventajas sobre el testamento hológrafo, que puede otorgarlo quien no sabe escribir, así como el que no pueda firmar, y además la seguridad de su conservación. Con relación al testamento por acto público, que permite mantener mejor el secreto de sus disposiciones. Sus inconvenientes son, con respecto al hológrafo,
las excesivas formalidades requeridas para su otorgamiento, que de no cumplirse hacen fracasar la voluntad del causante. Y por último, con referencia al testamento por acto público, se puede incurrir en defectos técnicos y impropiedades del lenguaje que tal vez hubiera evitado el notario. Estas son las desventajas entonces del testamento cerrado. Este testamento tiene etapas para su realización. La primera etapa se refiere a que el texto del testamento puede ser escrito por el testador o por otra persona, escrito que puede ser detectado o redactado a mano o a máquina. El testamento tiene que llevar la firma del testador y si cuenta con más de una hoja, todas las hojas deben ser rubricadas por el otorgante. Empero, si el testador no pudiere firmar, un tercero lo hará a su ruego, debiendo en tal caso hacerse constar la causa que le impide firmar al otorgante. Al igual que el testamento hológrafo, el testamento cerrado puede ser redactado también en cualquier idioma. Estas son algunas informaciones referentes a este tipo de testamento. Testamentos especiales. Dentro de estos testamentos tenemos testamento militar, tenemos el testamento marítimo y el testamento en época de peste. Los testamentos especiales son los otorgados en situaciones excepcionales, sin las formalidades establecidas para los testamentos ordinarios y cuya vigencia se halla limitada por un breve periodo de tiempo, salvo el otorgado en caso de epidemia. Los testamentos especiales contemplados por el Código son el militar, el marítimo y el otorgado en caso de epidemia grave, cuando en una localidad no hubiere escribano ante el cual pueda otorgarse testamento. El artículo 2656 nos habla del testamento militar. ¿Quiénes pueden testar en esta forma? Los militares que forman parte de una expedición o se hallaren en un cuartel, guarnición o destacamento alejado de una población en que no haya escribano o situado fuera de la República. También pueden testar las personas agregadas a esas fuerzas y los prisioneros. ¿Ante quién se otorga el testamento? Se puede testar ante un auditor de guerra, un capellán, un oficial de grado no inferior al de capitán, sea de carrera o asimilado. Quien se encuentre en un puesto o destacamento podrá hacerlo ante su jefe, aunque fuera de grado inferior al de capitán. El que esté enfermo o herido podrá testar ante el médico que lo asista. Estas son informaciones referentes al testamento especial, testamento militar. Testamento marítimo. El artículo 2660 trata de este tipo de testamento. Los que naveguen en un buque de guerra
de la Armada Nacional podrán testar ante el comandante del buque o su segundo y 3 testigos. El testamento debe ser fechado. Se extenderá un duplicado con las mismas firmas que el original. El testamento será custodiado por el capitán de la nave y se hará mención de él en el diario de navegación. Ante el riesgo de producirse un desenlace fatal durante la navegación, en el mar o en los ríos, el código autoriza a tripulantes y pasajeros otorgar el testamento llamado marítimo. ¿Quiénes pueden otorgarlo? Tripulantes y pasajeros. Esta norma se refiere solo a los que navegan en buques de la Armada Nacional, pero el artículo 2662 incluye a los que viajan en los barcos mercantes de bandera paraguaya. ¿Ante quién se otorga? Se otorga ante el comandante del buque o su segundo y 3 testigos. ¿Cuáles son las formalidades que requiere este tipo de testamento? El testamento debe ser escrito y fechado. En cuanto a las firmas, se debe aplicar lo establecido en los artículos 2643 y 2645, pues se trata de un instrumento público, vale decir, que debe estar firmado por el testador, el autorizante y 3 testigos, 2 de los cuales por lo menos deben saber hacerlo. Y si el testador no supiere o no pudiere firmar, otra persona o uno de los testigos podrá firmar por él conforme las disposiciones legales citadas, pese a que la ley no mencione quiénes deben suscribirlo. Además, debe ser hecho por duplicado con las mismas firmas que el original. Esto establece el artículo 2660 respecto al testamento marítimo. Testamento en época de epidemia. El artículo 2666 expresa cuanto sigue. Si en caso de epidemia grave no hubiere en una población escribano ante el cual pueda otorgarse testamento, podrá hacerse ante un miembro de la Junta Municipal, un sacerdote o el director del hospital o centro de salud. El testamento otorgado conforme a esta disposición es asimilado al hecho por instrumento público, con todas las formalidades establecidas para esta clase de testamento, y como tal, no caduca después de un breve lapso de haber desaparecido la causa durante la cual se efectuó. Lo único que varía es el autorizante. En lugar del escribano, actúa una de las personas mencionadas en la citada norma: un miembro de la Junta Municipal, un sacerdote, el director del hospital o centro de salud del lugar. Institución de herederos. La institución de herederos es la disposición del otorgante del testamento por la cual designa a una o más personas para que a su fallecimiento le sucedan en todo o parte de sus bienes, con derecho a recogerla íntegramente en los casos previstos por la ley. El artículo 2678 de nuestro Código Civil paraguayo expresa lo siguiente, referente a la institución de herederos. La institución de herederos solo puede ser hecha por testamento. Si éste no instituyere heredero, sus disposiciones deberán cumplirse
y respecto del remanente de sus bienes, se procederá como se ordena en las sucesiones intestadas. Este es lo que reza el artículo referente a la institución de herederos. Bien, vamos a analizar un poco la primera parte de la citada norma, también coherente con el artículo 697 del Código, de que no puede ser objeto de contrato la herencia futura. Establece que la institución de herederos solo puede ser hecha por testamento. El testamento es un acto personalísimo del testador. No puede existir intermediario alguno para la manifestación de su última voluntad. Solo el testador y nadie más que él debe nombrar a su heredero. Si encargara a otro la designación de heredero, la institución efectuada por el tercero no valdrá, no tiene validez. Preterición del heredero forzoso. La preterición en el derecho sucesorio es la omisión de uno o más herederos forzosos en el testamento. El artículo 2681 del Código Civil expresa cuanto sigue respecto a la preterición. La preterición de alguno de los herederos forzosos que viven o están concebidos en el momento de la apertura de la sucesión anula la institución del heredero, pero valdrán las otras disposiciones del testamento, salvo lo dispuesto sobre la porción legítima. Si la preterición fuere de un heredero renunciante o excluido por indigno, será válida la institución testamentaria. La preterición de alguno de los herederos forzosos que vivan o están concebidos en el momento de la apertura de la sucesión anula la institución del heredero. Esto es importante tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de preterición, estamos hablando de la omisión de uno o más herederos forzosos en el testamento. Sustitución de herederos. Esta es una figura jurídica mediante la cual el testador instituye como heredero a una persona y al propio tiempo designa a otra en reemplazo de aquella. La sustitución puede ser establecida para el caso de que por su premoriencia, renuncia o incapacidad el heredero instituido no reciba la herencia, o bien para después de su fallecimiento, habiendo recogido los bienes de la sucesión. El artículo 2691 de nuestro código establece lo siguiente: el derecho de instituir un heredero no importa el derecho de dar a éste un sucesor. El testador puede sustituir al heredero instituido para el caso de que éste muriese antes que él no quisiere o no pudiere aceptar la herencia. Entonces, a eso se refiere la sustitución de herederos. El testador puede instituir un heredero y a la vez sustituir a ese heredero en el caso de que exista una premoriencia, renuncia o incapacidad. De esta forma estamos terminando el análisis de los contenidos referente al tema número 18 de las formas de la sucesión testamentaria, clases de sucesiones testamentarias como el testamento ordinario, que se divide en hológrafo, actos públicos y cerrado, y los testamentos especiales
militar, marítimo y en época de pandemia. Espero que este material aporte algo en la formación de ustedes y seguiremos viéndonos a través de las videoconferencias y también de materiales audiovisuales. Nos escucharemos. Que tengan un feliz resto de jornadas y nos veremos oportunamente.